están? ¿Cómo pasaron la semana? Nosotros siempre pensando en ustedes, en cómo mejorar nuestra calidad de vida. Visitamos profesionales, nos contaron lo último en tecnología para estar cada día mejor. Por eso, quédate con nosotros, no te muevas. Así comienza Calidad y Calidez. Estuvimos en el consultorio de la doctora Daniela Welchen para saber a qué edad es aconsejable hacer los exámenes de la vista. Hoy por hoy los exámenes oftalmológicos que se recomiendan es hacerlo en el control del recién nacido a los 6 meses de vida, luego yo repito el control al año de vida y una vez por año hasta completar la maduración visual, que es aproximadamente entre los 8 y 9 años de vida. El control del recién nacido es fundamental porque muchas veces uno puede detectar patologías que haciendo prevención y estimulación temprana logramos que el niño tenga un desarrollo visual completo. El niño nace con un ojo inmaduro y va a ir creciendo y madurando conforme su cuerpito vaya aumentando y vaya creciendo, entonces van ganando funciones visuales. Podemos encontrar desde hemorragias del recién nacido, que es una cuestión frecuente, ¿sí? Que hay que ir haciendo el control hasta su reabsorción completa, o podemos detectar tumores que tenemos que tratar precozmente. Luego, entre los 6 y 8 meses de vida pueden aparecer estrabismos que tienen que ver con la aparición de la acomodación convergencia que debemos detectar precozmente. También es muy frecuente que los niños nazcan con una obstrucción de la vía lagrimal y nosotros tenemos que hacer los controles para explicarles a los padres cómo es el proceso, debido a que en un 80-90% van a resolver solos, sin necesidad de tratamiento. También pueden aparecer cataratas, pueden aparecer glaucomas y patologías que detectadas a tiempo pueden llegar a tener solución. Es aconsejable que si los padres notan alguna alteración o reflejo cuando sacan fotografías, o concurran rápidamente al oftalmólogo para que sea un personal calificado la persona que controle a sus niños. Vamos a hablar con la doctora Ana Bogado para que nos cuente las nuevas tendencias y tecnologías para mejorar la cara. ¿Qué es la armonización facial? Estamos con la doctora Ana Bogado, que acaba de venir de un congreso internacional. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, Marisa. Gracias por estar acá, como siempre. Te gusto. cuento, estamos recién llegadas del Congreso Internacional de Estética de Mónaco, donde el tema que más habló fue de la armonización facial. ¿Y qué es armonización facial, Ana? La armonización facial en realidad engloba tratamientos que ya venimos haciendo hace mucho tiempo, como la toxina botulínica, como el relleno. Lo que cambian son los paradigmas de aplicación. A ver, ¿qué es eso de paradigmas de aplicación? Porque lo que se hacía antes era Botox, lo más conocido, lo que la gente más conoce. Claro, totalmente. Tanto la toxina como el relleno siguen siendo los de siempre. Lo que se empezó a estudiar mucho fue el proceso de envejecimiento. Por ejemplo, nosotros antes teníamos un paciente que venía y te decía, bueno, a mí me preocupan las comisuras. Uno iba, ponía un rellenito en ese lugar, ¿sí? Ahora lo que cambia con esta palabra que se llama armonización es buscar la simetría de ese rostro, ¿sí? Que haya una congruencia en toda la cara, Claro. teniendo en cuenta que en el envejecimiento, ¿sí? Va a haber zonas que se van a deprimir, esta zona, esta zona, esta zona, esta parte, ya sea porque se reabsorbe el hueso, ya sea porque perdemos grasa, ya sea porque la piel se va poniendo más flojita. Entonces, con la combinación tanto de toxina botulínica como de rellenos, uno no va a tratar específicamente esto que te preguntaba antes el paciente. Uno le va a poder, con toda la capacidad y la experiencia, poder explicarle al paciente por qué está apareciendo estas cositas que le molestan y cómo tratarlas, pero desde el inicio, ¿sí? Claro, y hacer algo integral. Y hacer algo integral, exactamente, Marisa, porque muchas veces estamos viendo gente que para estar más joven termina siendo un globo,
¿sí? Horrible. O termina siendo una zona paralizada, la otra zona llena de arrugas. Entonces, la armonía es esto, es la simetría y es la combinación, ¿no?, del médico con toda la capacidad, con todo el conocimiento que tiene desde la medicina, desde la anatomía, más el producto, ¿sí?, una excelencia en producto, y más el arte, porque la verdad que esto tiene mucha arte, tiene mucho ojo desde el profesional de cómo va a quedar esa cara, ¿sí? Por esto, por las simetrías, por cómo les va a dar la luz, cómo le va a dar las sombras. Sí, y tengo entendido, Ana, discúlpame, que ustedes han traído también para eso, como en mi forma de ver, una máquina de fotos, digo yo, pero Sí, no es eso. Mari, no. Es una máquina de fotos, sí, pero ¿qué va a hacer esta máquina de fotos? Esta máquina de fotos lo que va a hacer es crear una proyección tridimensional del rostro del cuerpo del paciente. Entonces, cuando yo quiero hacer una proyección de tratamiento en el paciente o cuando yo quiero hacer el control del tratamiento que yo ya hice, ese paciente va a tener su cara, pero en 3 dimensiones, el antes y el después. Y va a poder medir cuánto volumen se agregó, cuánto volumen cambió, en qué puntos, qué zonas se alisaron, qué zonas se fue logrando esta simetría. ¿Quién no quiere retrasar el envejecimiento? Sí, la verdad que sí, Marisa, fue una de las cosas que más habló en el Congreso, las herramientas que hoy por hoy tenemos para retrasar el envejecimiento, pero siempre quedando natural. Y si uno es joven, pero quiere retocar pequeñas cositas para mejorar la estética de esa cara, para que esa cara esté más simétrica, sea más armónica, ahí utilizar estas herramientas también. Bueno, realmente nos explicó perfecto lo que es la armonización facial y realmente es muy tentador. Muchísimas gracias, Muchas Ana. gracias, Marisa, los esperamos. ¿Es suficiente hacer ejercicio físico para bajar de peso? La doctora Patricia Sangenis nos cuenta cómo hacer para estar saludables. ¿El ejercicio físico sirve o no sirve para bajar de peso? El ejercicio físico es esencial para la salud y tiene que ser su compañero toda su vida, para mejorar el metabolismo, para mejorar la parte cognitiva, para mantener la masa muscular, para hacer un metabolismo más eficiente, para mejorar el ánimo, para que enfrente la vida con más alegría. Para bajar de peso, la ciencia lo ha sobreestimado. Por eso, ejercicio físico, su compañero en cada etapa, irá variando, pero nunca lo deje. Para bajar de peso, el 70% depende de la alimentación. El ejercicio va a ayudar en el 30% restante. Pero cuando usted alcance el peso objetivo, para mantenerlo, el ejercicio va a pasar a ser el 50% de importancia. Por eso el ejercicio toda la vida. En una época donde la información está al alcance de todos, qué importante es saber comunicar bien. El Master Trainer Alejandro Sangenis nos habla sobre neurooratoria.
con el Master Trainer Alejandro Sangenis, que nos va a explicar qué es la neurooratoria. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo andás, Marisa? Me alegro de que estés con nosotros. Yo sé que vos asesorás muchos empresarios, políticos. Contanos qué es la neurooratoria. Justamente a través de la neurooratoria y con el lenguaje no verbal y la programación neurolingüística, yo lo que diseñé es un método en el que puedo asesorar a empresarios, políticos, profesionales o cualquier persona que quiera comunicar. Entonces, me especializo justamente en personas que saben mucho de lo suyo, que técnicamente son impecables, pero a la hora de comunicar por ahí les cuesta. Entonces, a través de todas las teorías que se fueron desarrollando, que justamente abrevan en la comunicación no verbal, que paradójicamente nacieron acá en la Argentina. O sea, hay poca gente que sabe que acá hubo una periodista que se llamaba Paloma Enfrom, Blackie, de la cual su hermano toma las teorías de Darwin, que había estado acá en la Argentina estudiando el desarrollo de las especies, se va a Estados Unidos y allá toma contacto con un antropólogo que se llama Paul Ekman, y quien es el que inspira la serie Lie to Me, que es la que popularizó, pues sabes, Marisa, acá en Argentina también, todo el tema del lenguaje no verbal. Entonces, en mi experiencia también como periodista durante 35 años en los que pude entrevistar a grandes líderes como Mandela, Clinton, Lady Di, el Dalai Lama, Henry Kissinger, de ellos tomé cómo comunican y sumado a la comunicación no verbal, que se baja desde todas estas teorías de Darwin, desde la antropología, desde el estudio de los microgestos, con todos esos recursos uno puede lograr, aunque parezca increíble, la magia de entrar en la mente del otro. O sea, desarrollando ciertos recursos, ciertos tips, acompasando a la otra persona, calibrando a la otra persona, uno puede crear lo que se llama el metamodelo del mensaje. El poder crear el mensaje deseado para poder lograr que la otra persona realmente se constituya como nuestro escucha, como alguien que realmente está en una sincronía en la comunicación. Qué interesante, Alejandro. ¿Y cómo comunican los líderes políticos? Mira, hoy justamente el liderazgo político se hace más desde lo gestual que de lo verbal. O sea, vos sabés que solamente el 7% tiene importancia en el lenguaje político, mientras que el 38% son los tonos y el 55% son las posturas y la comunicación corporal. Entonces, hoy vemos, por ejemplo, una estrella del firmamento político internacional, es el canadiense Justin Trudeau. Él justamente desarrolló un estilo muy admirado en el mundo, muy calibrado, y que realmente le hace de contrafigura a otro personaje muy importante como Donald Trump, que desde su notoriedad, porque vos sabés, Marisa, que más que famoso o célebre existe este nuevo término, se llama ser notorio, ¿no? Con lo que él convocaba a toda la prensa de su país, mientras los otros, sus contrincantes, invertían un montón de dinero para lograr prensa y presencia, él lo hacía diciendo barbaridades. Sin embargo, después eso lo consolidaba en los debates con un lenguaje no verbal muy asertivo, muy agresivo, que en los propios debates con Hillary Clinton es como parecía un depredador, un macho alfa persiguiendo a su víctima. Entonces, hay estilos distintos, pero claramente el lenguaje no verbal hoy es muy importante. Lo vemos Angela Merkel, la canciller alemana, que hace poco, ante la muy fuerte decisión de Estados Unidos y de Trump de retirar los apoyos al acero, al aluminio y haciendo una verdadera guerra comercial contra Europa y contra otros países, bueno, Merkel se lo cobra cuando se hace la primera reunión entre ellos y apoya sus manos y se pone de una manera muy casi agresiva sobre Trump, mientras Trump se cruza de brazos y parece un vaquero que no le importa nada. Exactamente. Entonces, toda esa gestualidad, otro gran genio de la comunicación no verbal de esta era es el Papa Francisco. Claramente, toda su gestualidad y todos sus actos responden a una estrategia comunicacional. El mismo líder de China también, ¿no? Son todos grandes personajes en el área de la comunicación donde vale más cualquier actitud que demuestra su cercanía, su proxemia, como se llama en el lenguaje no verbal y en este tipo de comunicación, más que lo que se dice. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el propio Emmanuel Macron es otra gran figura de Francia,
que le negó el saludo cuando Trump le extendió la mano y lo hizo pasar de largo y fue y saludó a otros líderes europeos, demostrando que Europa está broquelada y desde la comunicación gestual logra mucho más que con comunicados, que con esos ahora mensajes y esta diplomacia que hay de Twitter, que cualquier otra forma de política o diplomacia con sordina. Este es un tema que da para largo, Alejandro, muy interesante. Así que te invitamos a otro programa, ¿te parece bien? Me encantaría. Bueno, a nosotros también. Y nosotros seguimos con más calidad y calidez. Los esperamos todos los sábados de mayo y los 2 primeros sábados de junio a las 21 horas en el espacio Colette del Paseo La Plaza para ver el unipersonal ¿Quién te dejó así, Marilyn? Nivelemos la cancha. Porque sin nosotras el fútbol está incompleto. Para que más mujeres y niñas se sumen al fútbol. Porque el fútbol también nos pertenece. Sigamos trabajando para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades. Nivelemos la cancha. Y hoy, en el espacio de Mujeres Emprendedoras, una joven emprendedora que puede ser un gran ejemplo para muchas. Damas y caballeros, entrando a la jaula, ladies and gentlemen, Ivana Martinengui. En el espacio de Mujeres Emprendedoras, hoy estamos con la mujer emprendedora más joven que tuvimos hasta ahora en Calidad y Calidez. Su nombre es Ivana Martinengui y es peleadora de MMA, estudiante en la universidad y además trabaja. ¿Qué tal, Ivana? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Cómo pudiste hacer todas estas cosas juntas? La verdad es que hay que saber equilibrar y organizar muy bien el tiempo. Hay que tener una conciencia muy clara de cuáles son las prioridades y los objetivos que uno quiere cumplir en cuanto a lo deportivo y también en cuanto a lo profesional. En mi caso, sinceramente, hubo momentos en los que me costó mucho poder equilibrar todo porque ser peleadora profesional de MMA implica tener un montón de horas de entrenamiento en varias disciplinas. MMA significa artes marciales mixtas. Implica saber de boxeo, de jiu-jitsu, de muay thai, de lucha y básicamente se compite en una jaula que por ahí a primera vista para alguien que no entiende mucho del deporte puede ser un poco agresivo, pero siendo sincera también los peleadores de MMA necesitan tener una estrategia táctica en la pelea muy, muy importante. Hay que estudiar al oponente, saber cómo se mueve en la jaula para uno poder aplicar sus destrezas y sus fortalezas en lo deportivo. Volviendo a tu pregunta, me costó equilibrar el tiempo justamente porque, como ustedes saben, estudiar y entrenar profesionalmente implica un gasto de energía y de horas, pero yo la verdad que tenía muy en claro que quería recibirme, que quería tener un título profesional. Y además de que yo principalmente cuando me dedico a algo, me dedico 100%, soy muy pasional y dejo todo. Entonces trato de dar todo en todas las áreas de mi vida. Métodos, digamos. Método, mucha constancia, mucha disciplina y también implica ser uno autosuficiente y ser consciente de cómo hay que alimentarse,
de cuánta agua tomar por día. Por ejemplo, en los últimos días que yo tenía que bajar mucho de peso, lo que se llama en boxeo o en MMA son cortes de peso, porque por ahí en una semana uno termina bajando 5 kilos, 6 kilos en una semana. Implica, por ejemplo, reducir muchísimo las calorías y también los últimos días tenés que consumir menos agua porque tenés que transpirar más. Entonces todo eso implica una voluntad y una conciencia de un orden en cuanto a la alimentación y las horas de entrenamiento y también al descanso. Y también, bueno, obviamente rendir para el día siguiente tener que ir a trabajar y estudiar. Con respecto al corte de peso, ¿es muy rigurosa la dieta que tenés que hacer para controlarlo? Las dietas para las peleas son muy exigentes porque por lo general tenés que dar un peso que es menor al cual vos estás actualmente. Por ejemplo, yo ahora peso 56 kilos y en la pelea tengo que dar 52 kilos. Entonces la dieta que tengo que hacer es muy alta en proteínas, tengo que medir las porciones. Por ejemplo, carbohidratos no podría comer al mediodía, a la noche, sí al mediodía, porque a la noche si comes carbohidratos retenés más grasa y entonces se dificulta más la pérdida de peso. Los carbohidratos si los comes al mediodía los usás como combustible para poder quemarlos en el entrenamiento. También, bueno, yo con la ayuda de un nutricionista me dijo, por ejemplo, no podés comer azúcares, evitarlos, evitar la sal, el aceite para las ensaladas. Cuando estaba muy cerca de la fecha para la pelea, que tenía que bajar, por ejemplo, 3 kilos en una semana, lo que me decía es, comes el tamaño de proteína de la palma de la mano con un poquitito de carbohidrato sin condimentar y verduras sin condimentar y sin sal. La última semana es exigente sin consumir sodio. Agua baja en sodio también. Y los entrenamientos la última semana, por ejemplo, yo los hacía toda brigada, como para poder transpirar más. O también los peleadores usan mucho los trajes de sauna, que son trajes térmicos que se ponen para poder transpirar más y para poder, digamos, cortar más el agua del cuerpo. Después todo eso, el día después del pesaje, se recompone porque uno se vuelve a hidratar y vuelve a alimentarse más con consumo de sal, con carbohidrato para poder recomponerse después de esos cortes de peso. Pero, por ejemplo, para una persona que quiere bajar rápido de peso, esas dietas son bastante ideales y son las que les suelen dar a personas que tienen que bajar 10 kilos o más, porque son recontra exigentes las dietas. Muy estrictas. Muy estrictas. Esto, por supuesto, quiero aclarar que es para un deportista, un boxeador o un deportista específico que está controlado también por un médico y por un nutricionista. Y lo pueden hacer por determinado tiempo, ¿es así? Sí, claro. Por ejemplo, las peleas suelen prepararse con 3 meses de aviso mínimo y las dietas, por ejemplo, para los peleadores no son para cualquiera porque son muy exigentes. No sé si alguna vez vieron en los pesajes de los peleadores que llegan recontra chupados, deshidratados, y es por esta dieta que es tan exigente. Pero está orientada a peleadores profesionales que encima ya tienen, digamos, el cuerpo preparado para eso y también un seguimiento médico y profesional que hace que ellos lleguen de la mejor manera posible al día de pesaje y al día de la pelea. Entonces, Ivy, contanos realmente cómo podés con todo, ¿cuál es el secreto? El secreto está también en uno pensar en que tiene un futuro por delante y el deporte es hermoso, conlleva mucha pasión de parte de uno, pero llegó un punto de mi carrera que entré en conciencia que también necesitaba mi trabajo para autosustentarme, para pagar mis cuentas. Siempre fui muy independiente, trabajo desde los 17, 18 años, desde que salí del colegio y soy hiper consciente de eso. Y también un estudio es importantísimo porque es lo que te da, bueno, es lo que vos siempre me decías, que te da una chapa para el día de mañana si vos querés trabajar de lo que sea, poder tener ahí tu sustento intelectual y eso es fundamental. Bueno, a mí siempre una deportista que me llamó mucho la atención fue Paula Pareto, que es campeona olímpica de judo. Ella en una nota contaba que se levantaba a las 6 de la mañana para ir a trabajar a la residencia médica,
salía a las 5 o 6 de la tarde y después dedicaba 4 horas de entrenamiento, y que el entrenamiento de judo es durísimo. Aparte de tener una preparación física también muy fuerte. Siempre la admiré mucho a ella, porque una campeona olímpica de judo que pudo llegar a eso te hace dar cuenta de que uno con voluntad es capaz de todo. Bueno, Ivana, lo que te voy a decir es que estoy orgullosa de vos y que sigas adelante y que me enorgullece otra vez que hayas tenido la sabiduría de seguir con tu deporte, de estudiar y de trabajar. Ivana es mi hija. Muchas gracias por invitarme. Marcin Hotel Cariló los espera con recreación, distintas actividades didácticas, talleres de arte, salidas de aventuras y placita blanda para los más chiquitos. En Cariló, frente al mar, Marcin Hotel. Udra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Y llegamos al fin del programa de hoy. Recuerde, si quiere volver a vernos, lo puede hacer en nuestra página web calidadycalidez.com.ar, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Y nosotros nos encontramos la semana próxima con muchas más propuestas de calidad y calidez. Chau, chau.